la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés desde el 0 al 0,25%. Ese es el titular que recogen la mayoría de medios de comunicación. Pero ese no es el titular correcto de lo que ocurrió en el día de ayer. El titular correcto debería ser algo así como que la Reserva Federal se compromete, prevé subir los tipos de interés en otras 7 ocasiones a lo largo de este año. ¿Por qué motivo? Veámoslo. Ayer la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, hizo 3 importantes anuncios de política monetaria. El primero, que es el que se ha publicitado en la mayoría de los titulares de la prensa, es que la Reserva Federal subía tipos de interés por primera vez desde el inicio de la pandemia. En particular, la Reserva Federal incrementó los tipos de interés en 25 puntos básicos. Pasaron del 0% al 0,25%. Dado que Estados Unidos se encuentra en un contexto de muy elevada inflación, la tasa de inflación interanual en el país roza el 8%, y eso se combina con unas cifras de desempleo históricamente bajas, una tasa de paro por debajo del 4% y unos niveles de demanda empresarial de trabajadores que superan en mucho la oferta de trabajadores. Dado, por tanto, que hay síntomas de que la economía se está recalentando y de que ese recalentamiento es en parte responsable de la alta inflación que está experimentando el país, una subida de apenas 25 puntos básicos se antoja una subida demasiado escasa para controlar la inflación a medio plazo. Sin embargo, es aquí precisamente donde resultan tan relevantes los otros 2 anuncios que hizo ayer la Reserva Federal. Así, y en segundo lugar, la Reserva Federal también publicó el nivel de tipos de interés al que desean que termine el año los distintos miembros que componen la FED. Y como podemos observar en esta infografía, la mayoría de miembros de la FED, la práctica totalidad de miembros de la FED, a excepción de 3, desea cerrar el año con unos tipos de interés entre el 1,5% y el 2,5%. De hecho, el miembro de la FED monetariamente más laxo, el que adopta una actitud más paloma, desea cerrar el año con unos tipos de interés del 1,25%. Esa es la estimación más baja posible de los tipos de interés vigentes en Estados Unidos a cierre de 2022. Y en cambio, el miembro de la FED más agresivo en contra de las políticas monetarias expansivas, el más halcón, desea cerrar el año con unos tipos de interés de alrededor del 3%. En todo caso, y dado que la mayoría de miembros de la FED desea cerrar el año con unos tipos de interés entre el 1,5% y el 2,5%, cabe esperar que los tipos de interés de la Reserva Federal a finales de 2022 se ubiquen en torno al 2%. Y para 2023, los miembros de la Reserva Federal también desean seguir subiendo los tipos de interés, aunque de manera menos intensa. La mayoría de miembros de la Reserva Federal ubican su tipo de interés deseado a finales de 2023 entre el 2,25% y el 3%. Por consiguiente, los planes actuales parece que conducen a la Reserva Federal a ir subiendo progresivamente los tipos de interés hasta alrededor del 2% a finales de este año y a alrededor del 2,5-3% a finales del año 2023. Démonos cuenta de que este itinerario deseado por la mayoría de miembros de la FED implica que a lo largo de este año asistiremos a otras 6 o 7 subidas de los tipos de interés. De modo que aunque la subida de apenas 25 puntos básicos que acaba de ejecutar la Reserva Federal en su última reunión se antoje muy poquita cosa para contrarrestar el reto inflacionista, la amenaza inflacionista a la que ahora mismo está sometida la economía estadounidense, la senda de subidas de tipos de interés que acaba de anunciar la Reserva Federal, entre 6 y 7 subidas más a lo largo de este año, ya no es tan poquita cosa. Además, y en tercer lugar, la Reserva Federal también hizo otro anuncio en el día de ayer, y es que en una próxima reunión, no necesariamente en la próxima reunión,
sino en una próxima reunión a lo largo de este año, la Fed aprobará no ya la paralización de sus compras de deuda pública, algo que ya ha sido aprobado. La Reserva Federal ya no está comprando nueva deuda pública en el momento actual. No es que vaya a anunciar el cese de sus compras de deuda pública, es que va a empezar a vender deuda pública para drenar la liquidez que ha inyectado en el sistema bancario. Por consiguiente, la Reserva Federal pretende reducir el tamaño de su balance, pretende reducir el tamaño de sus pasivos y el tamaño de sus activos. Pretende sacar a mercado progresivamente parte de los activos que ha ido adquiriendo, que ha ido monetizando durante los últimos años. Y si la Fed empieza a vender activos al mercado, esos activos bajarán de precio y una reducción del precio de los activos equivale a una subida de los tipos de interés. Por consiguiente, cuando la Reserva Federal adopte esta decisión, todavía no lo ha hecho, se añadirá nueva presión alcista sobre los tipos de interés en el mercado. Eso sí, con una diferencia significativa. Los tipos de interés que directamente determina la Fed, cuando decimos que ha subido los tipos de interés del 0% al 0,25% y que puede llegar a subirlos hasta el 2% a finales de este año, esos tipos de interés son tipos de interés a corto plazo, tipos de interés del corto plazo. Sin embargo, al vender el stock de deuda pública que ha ido adquiriendo la Fed durante los últimos años, como esos títulos de deuda pública son títulos a largo plazo, los tipos de interés que contribuye a incrementar en el mercado la Fed vendiendo deuda pública son los tipos de interés a largo plazo, del largo plazo. Por tanto, con estos dos instrumentos, subida directa de sus tipos de interés y venta de su stock de deuda pública a largo plazo para subir los tipos de interés en el mercado, la Fed consigue subir el conjunto de los tipos de interés en la economía estadounidense, tanto los tipos de interés de corto plazo como los tipos de interés de largo plazo. Y esto último, que la Reserva Federal no solo suba tipos a corto plazo, sino también tipos a largo plazo, es relevante porque si, por ejemplo, la Reserva Federal cree que el mercado inmobiliario estadounidense se está recalentando, se está gestando una burbuja en el mercado inmobiliario estadounidense, algo de lo que, por cierto, ya hablamos en un vídeo anterior, pues claro, si la Reserva Federal quiere reducir el volumen de hipotecas que se están concediendo en la economía y que realimentan la burbuja en el mercado inmobiliario, para cortar esa concesión de nuevas hipotecas, lo que tiene que hacer es subir los tipos de interés no a corto plazo, porque los ciudadanos, sobre todo los que se hipotecan a plazo fijo, no reaccionan a la hora de decidir hipotecarse o no hipotecarse en función de los tipos de interés a corto plazo, sino en función de los tipos de interés a largo plazo. Si quieres restringir, por tanto, la concesión de hipotecas, si quieres que menos gente demande menos hipotecas, necesitas subir los tipos de interés a largo plazo, no los tipos de interés a corto plazo. Por consiguiente, si en lugar de fijarnos en lo que acaba de hacer la Reserva Federal, subir los tipos de interés en apenas 25 puntos básicos, nos fijamos, prestamos atención en lo que ha dicho la Reserva Federal que piensa hacer a lo largo de los próximos meses, la interpretación conjunta de la dirección de su política monetaria cambia de manera sustancial. Si nos fijamos únicamente en lo que ha hecho, parece que la Reserva Federal sigue adoptando una actitud muy propia de una paloma, es decir, que apenas está comenzando a restringir, a contraer su política monetaria ultra expansiva. Si en cambio nos fijamos en lo que la Reserva Federal dice que piensa hacer a lo largo de los próximos meses, la actitud de la Reserva Federal se acerca más a la figura del halcón. Es decir, la Reserva Federal está programando durante los próximos meses una contracción bastante más agresiva de lo que esperaban muchos analistas de la política monetaria. Ahora bien, démonos cuenta también de que hasta el momento la estrategia de la Fed es muy clara. Ser paloma en los hechos, ser halcón en las palabras. No tomar todavía decisiones duras, subiremos los tipos de interés bastante a lo largo de este año,
¿Empezaremos en algún momento a lo largo de este año a vender nuestros activos para hacer subir los tipos de interés? Palabras propias de un halcón. Sin embargo, en los hechos, en las decisiones que toma hasta el momento, pues únicamente subimos los tipos de interés en 25 puntos básicos. De manera que a lo largo de este año será crucial que la Reserva Federal haga buenas sus palabras. Si la Reserva Federal no quiere perder credibilidad ante los mercados, ante los inversores, durante los próximos meses tendremos que asistir a una senda de subidas de tipos de interés bastante agresiva y durante los próximos meses tendremos que asistir al inicio de las ventas de la deuda pública de la Reserva Federal. En caso contrario, todos los anuncios que hizo ayer la Reserva Federal se quedarán en un mero bla 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 que minará su credibilidad. ¿Hay motivos para pensar que la Reserva Federal puede estar aparentando, simulando una actitud bastante dura que en realidad en el futuro no pretende ejecutar? Pues sí, hay un motivo bastante claro de por qué la Fed podría querer estar jugando a este juego. Y es que históricamente es muy raro, es extremadamente raro, que la economía estadounidense salga de una situación de muy alta inflación, de inflación en torno al 8%, y muy baja tasa de paro, una tasa de paro por debajo del 4%, sin que el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, que es necesaria para corregir esa alta tasa de inflación, es muy complicado que ese endurecimiento de la política monetaria en ese contexto macroeconómico recalentado no conduzca a una recesión. De ahí que quizá la Reserva Federal esté tratando de amagar sin dar, esté adoptando un discurso muy duro para tranquilizar a los inversores de que la Reserva Federal se sigue preocupando hondamente por la inflación, pero confiando al mismo tiempo en sus adentros en que esa tasa de inflación se modere por sí sola sin necesidad de que la Reserva Federal suba ya de manera muy agresiva los tipos de interés. Quizá se solucionen los cuellos de botella internacionales, quizá la guerra en Ucrania llegue a su fin y el precio de las materias primas se desinfle, lo cual arrastre a la baja la tasa de inflación. Quizá, por tanto, puedan suceder otros acontecimientos que en el medio plazo no empujen a la Fed, no obliguen a la Fed a tener que subir tanto los tipos de interés como acaba de anunciar en el día de ayer. Es decir, que quizá los miembros de la Fed sigan confiando en que la inflación se puede moderar a lo largo de este año sin necesidad de generar una recesión en la economía estadounidense. Pero cuanto más y cuanto más tiempo se descontrole la inflación en Estados Unidos, más profunda tendrá que ser la recesión que orqueste la Reserva Federal a través de subidas de tipos de interés para lograr controlar esa inflación.